Hermanito, bienvenido al podcast Investigando la Verdad. Gracias, bro. Un gusto tenerte aquí, güey. Para la audiencia de este podcast, Diego Luna, un amigo desde hace muchos años, que tiene una historia muy interesante que vamos a profundizar un poco más. Sí. De un cambio de vida drástico, un cambio de vida de no solamente cambiar de lugar en donde vives, al otro lado del mundo, sino de muchas, muchas cosas de tu persona, güey. De una persona que vivía en la fiesta quizás, o era conocido por la fiesta y por el desmadre, a una persona enfocada en su camino, güey, con disciplina, en el ejercicio. Y bueno, ya nos vas a platicar un poquito más, pero bienvenido nuevamente. Gracias, hermano. Un placer tenerte aquí y que nos Como puedas siempre compartir un poquito de lo que te ha servido, de lo que has aprendido, de lo que has hecho y lo que te falta para que también más puedan tomar, ¿no? Algo de valor de las historias que tenemos. Sí, hermanazo. No, un gusto estar aquí. Y te decía hace rato, ¿no? Que respeto y admiro mucho tu trabajo, tu consistencia y que viene de una intención de compartir un mensaje, bro. Y de verdad que me quito el sombrero ante eso. Y sentarme aquí contigo ya como papá, como padre de familia, también lo admiro mucho. Todo lo que haces, siempre lo he admirado. Y pues gracias por dar chance aquí de compartir un poquito. Claro que sí, es tu Ya casa, está. carnalito. Gracias, Bien. bro. Pues bueno, vamos a empezar. Me gusta esta frase como un comienzo del video. Dejé todo y me fui a vivir a Australia. Una historia de transformación. Antes de empezar con eso, ¿quién era Diego Luna antes de tomar la decisión que te lleva al otro lado del mundo? ¿Quién era? Creo que era a ver, tenía muchas capas, sin duda alguna, ahora que lo veo. O sea, volteando atrás, me doy cuenta que de esencia, un tipo carismático, un tipo que le gustaba pasarla bien en cuestión de, no solo yo, sino que la gente a mi alrededor. Crecí en un ambiente familiar en el que siempre era muy, muy optimista, muy positivo, con un padre, lo conoces, muy, muy optimista, positivo. Mis tías, mi familia, mi mamá también muy así. Entonces siempre crecí como con ese ejemplo, ¿no? Ya obviamente en mis años, digamos, de entre los 16 para los 19, ahí se vierten distintos hábitos, ¿no? Que tú te das cuenta, ahora ya me doy cuenta cómo fueron creciendo. Llámale desde miedos, ¿no? Como, no sé, inseguridades, hasta el tomar, el fumar, cosas, hábitos, ¿no? Yo te puedo mencionar miles, pero no vamos a profundizar ahorita en eso. Diego era un tipo que tenía mucho optimismo, mucho carisma, que siempre vio la vida desde un lado positivo, pero que le empezó a importar mucho el qué dirán y se empezó a achicar con el tiempo. ¿Físicamente cómo era? Físicamente, a ver, esa, pues no, te puedo enseñar una foto, a ver si ahorita la ponen ahí, te la voy a mandar para que la pongas en esta parte, para que vean. Me gustaría poner el antes y el después, güey, de esa transformación. Sí. Ahí está, ahorita te la paso, pero, pues, bro, estaba hinchado, cabrón. Yo estaba hinchado, pues no hacía ejercicio. O sea, mi mamá de que me decía, Diego, tú ya no vas a ir al fútbol, porque me iba a jugar fútbol. Y de que, güey, al sprint que daba ya me andaba desmayando. Me tenía que pedir el cambio porque yo ya andaba viendo blanco. O sea, un sprint y yo ya estaba dándola. Okay. Horrible. Diego no tenía hábito de ejercicio. Cero, bro. Okay. Cero ejercicio. Y sí, de niño, de que me llevaron a la natación y jugué fútbol y tal. Pero ya entrando a la prepa ya fue malos hábitos. ¿Qué tal la fiesta, güey? No, pues es así. Es así, bro. Por lo mismo que te digo, igual, hábitos familiares también, o sea, que le entrábamos y tal. Y con los amigos, pues digo, Pachuca, solo vivimos juntos, Pachuca. ¿Y el mundo de la cruzada? Así es, hermano. O sea, tú lo sabes. O sea, quien sea de Pachuca aquí lo vas a ver. Es una cultura que se crece en la Cuba, en la cruzada, con mi familia, no solo con amigos, familia, todo. Y era lo que veía y era mi normal, güey. O sea, entonces, pues, te da cierta seguridad, ¿no? También. Y te digo, yo carismático, mi sentido de pertenencia, te gusta el desmadre. Entonces, pues, dices, pues, esto es, ¿no? Entonces, ese era Diego, o sea... Enfocado en la fiesta, enfocado en el desmadre, podrías decir, aparte de carismático, positivo, pero quizás en algún punto, o en un punto importante,
eso estaba presente, ¿no? En su Claro, persona. a ver, en la parte, en mi universidad, sí, o sea, de los 19 para los 21, 18, 21, Ujú, fue mi época como de más party. ujú. En la prepa, sí, sí, pero no tanto como después lo hice ya después de los 18, 19. Ok. Empieza a bajar un poco. Empezó a subir, o sea, fue así. Yo Ok. saliendo de la prepa, me acuerdo de mi viaje de generación, Ujú, que me dije, "Ay, cabrón", o sea, y pum, y lo que pasó fue que todos mis amigos en la universidad se fueron a distintos estados. ujú. Ya ves que aquí, pues, no es de quedarse en Pachuca, y yo Sí. sí me quedé. Ok, Entonces eso a mí me dio un bajón muy cabrón, güey. claro. Porque yo de estar en el TEC, me fui a La Salle también. Entonces Ujú. eso a mí me cambió mucho no sé, güey, algo me pasó ahí que me dio un bajón muy heavy. Ok. Y mi refugio fue tomar, o sea, fue como que tal. La fiesta, distraerse, Sí, ¿no? distraerme, la fiesta, empezar desde el jueves, viernes y Ujú. tal. En la prepa, fíjate, no tanto, o sea, sí, pero estaba muy enfocado también en cumplirle a mi papá con la escuela. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Pero desmadroso siempre fui desde chiquito. Está cabrón cómo influye el contexto cultural, ¿no? Y la parte de las costumbres que hay en el lugar en donde vives, güey. Muy cabrón. ¿Qué le lleva a Diego en ese momento en su vida tomar la decisión? ¿Hay algún punto, hay algo que te hace tomar una decisión? ¿Me voy a vivir a Australia? ¿O me voy al otro lado del mundo? ¿Cómo surge esa decisión? Pues fue, o sea, fue un domino effect, porque fueron distintas cosas que sucedieron, Ujú, pero, o sea, como que la gota que derramó el vaso en mi vida, ujú. y tú en ese tiempo estabas presente en mi vida, de hecho. Me acuerdo. O sea, me acuerdo que nos fuimos a Cancún Ujú. juntos, y y por ahí, pues, un poquito el exceso y llevar las cosas al límite me hace darme cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. Y yo me acuerdo haber tenido una visión, no sé si te acuerdas que estábamos en playa y de playa tomamos un bus de vuelta al Ajá, hotel me acuerdo bien. y yo me dio o sea, un momento de ¿qué estoy haciendo? O sea, Una y epifanía, un sí, momento de... fue epifanía, esa es la palabra, me dio una epifanía en ese momento, pero obviamente mezclada con 4 días tomando, ya llevar estos malos hábitos, ya me había graduado de la universidad, ya estaba haciendo lo que no quería hacer, o sea, fue la gota que derramó el vaso, o Ujú. sea, había miles de cosas. Y ese momento clave, me acuerdo yo en ese autobús, ir, cerrar mis ojos y estar preocupado por mí, o decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me estoy haciendo a mí? Y me acuerdo cerrar mis ojos y tener una visión mía, que ahora entiendo que era yo, pero veía una persona que estaba hablando en público y que hablaba a personas. Y yo veía como una mano me decía, tú vas a hacer esto. Y fue una visión, cabrón. Pero yo decía, no, man, o sea, yo, ¿a quién le voy a hablar? ¿Sabes? O sea, y me acuerdo que después de una semana de sentirme mal todavía, físicamente, yo dije, yo quiero adentrarme esa visión. Mm. Quiero ver qué tan... Y después de esa semana mis hábitos cambiaron así. Dejé de tomar, dejé de salir. Me fui al nutriólogo, me acuerdo, porque yo me sentí muy mal por una semana. Me fui a checar, dije, a ver cómo estoy. Me dicen, Diego, estás mal alimentado, estás mal ejercitado, tienes que cambiar tus hábitos. O sea, me lo dijo así un doctor. Ujú. Y eso fue como que lo que me cambió el switch. Ok. Y dije, no, cabrón. O sea, Tengo que hacer algo. sí, 100%. ¿Cómo embona eso con Australia? Entonces, yo me salgo de mi círculo, me salgo de mis núcleos, Ujú. o sea, me despego de amistades, me despego de hábitos, me empiezo a meter al gym, me meto a soledad, o sea, más que soledad fue solitud. Reconecto con mi fe. Yo crecí desde chiquito, desde los 7 años, que esa es otra historia, en la iglesia cristiana, protestante. Y reconecté con esas creencias. Yo de chiquito era un niño que me iba a los campamentos y reflexionaba esto con mi amigo el Pech, que me fui a verlo a Nueva York. Y me decía, es que tú llevas tu Biblia a los campamentos, güey. Yo de niño, güey, 13, 14 años, Ujú. así. Entonces reconecté con esa parte y me metí de vuelta a la iglesia, güey. Empecé a reconectar con mi fe. Te digo, me deslindé de los núcleos donde estaba Ujú. y me metí ahí, güey, de lleno. Y eso lideró a irme a Australia porque estando ahí en el núcleo de la iglesia, surgió la oportunidad de ir a estudiar un curso de teología en Sydney.
Ok. que por medio de mi amigo Kevin, Me acuerdo bien. que me dice, bro, ahí lo conozco en la iglesia, conectamos, y dice, bro, vámonos, que primero dijimos vámonos a Estados Unidos. Para esto yo ya había renunciado a mi chamba aquí de contador, yo me gradué de contaduría, tenía la chamba ya todo con mi papá y todo, pero yo dije, pa, ¿sabes qué? No. No es Me lo acuerdo mío. un día con lágrimas, bro, así, o sea, te estoy resumiendo un año en Sí. 30 segundos, pero, y mi papá, pues, es un tipazo, güey, y me dice, pues, hermano, yo te apoyé y todo, pero, pues, me tienes que mostrar, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Y yo le dije, mira, Pater, y me puse las pilas, güey. Entonces salgo, me pongo buenos hábitos, me pongo a leer libros, me pongo a meter que aquí, que allá, este, y una cosa llevó a la otra, y te digo, ¿qué, bro, vámonos a cine? Y digo, no, estás loco, güey, eso queda hasta, ¿sabes? Lejos. Más lejos que nada. 14 horas, ¿no? ¿En vuelo o más? Pues 18. 13 de Sydney a Los Ángeles y de Los Ángeles a México pues, son otras 5, güey. O sea, más escalas y eso, pues prácticamente son 20 y pico horas, 23, 24. Saludos al buen Kevin. Cuando veas Saludos este al video. buen Kevin. Fue parte del Y me viaje. fui con él, bro. O sea, pero, o sea, digo, la historia está muy chistosa porque me dice, bro, pues hay que aplicar a la escuela. A ver, vamos a aplicar. Y necesitábamos 6 del examen de inglés para pasar. Y en ese tiempo Kevin no tenía tan buen nivel de inglés. Y yo dije, no sé si vaya a pasar ese. Yo dije, igual yo sí paso, pero ahí vemos. Yo así como decía, no, y mangos, que lo pasamos los dos. Y luego que aplicamos, y bro, en menos de 2 meses ya teníamos visa, dónde vivir. Y se dio, fluyó. Se dio, es de esas fluyó. cosas que de repente pones tu atención y pum, pum, pum. Así pum, es. En cadena. Así ¿no? es, hermano. Así es. Y te lo digo, te lo estoy resumiendo, pero desde que yo me desapegué de los malos hábitos, empecé a consumir tanto contenido positivo de libros. Un libro que me ayudó muchísimo, que seguro, no sé si tu audiencia lo haya leído, se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. A mí eso me abrió mucho la perspectiva de cómo encontrar nuevos caminos. Ok. Empecé un business de videojuegos, güey, de FIFA. Hice torneos de FIFA. Y así me financié para lo de los boletos, para pagar, para irme allá. Okay. Entonces mi papá ve eso y dice, no, pues este cabrón sí la está tomando en serio. Si quiere. Si quiere. Y pues yo irme allá era empezar de nada, güey. O sea, no era de llegar a trabajar de contador, de eso, lo otro, era llegar y a ver qué encuentras de jale. Y que eso me lleva a la siguiente pregunta, sí, ¿no? Que es, ¿cuál es el reto más grande al que se enfrenta Diego al llegar a Australia? A un país completamente diferente, con otro idioma, con otra realidad, güey. ¿Cuál es el reto más grande que puedes percibir en ese momento de llegar a un país nuevo? Puta, esa es una gran pregunta, bro, porque al primer mes yo me quería regresar. O sea, las primeras 2 semanas, y tú te acuerdas porque, de hecho, cuando yo llegué ahí, tú estabas ahí en Sydney. Nos vimos ahí, sí. Nos vimos ahí, o sea, coincidió. Y te acuerdas perfectamente que el área donde nosotros nos quedamos no era la mejor, güey. O sea, era Redfern, que es un área que no es muy wow, digamos, ¿no? Y yo, al llegar ahí y ver como ahora sí que los gigantes que me tenía que enfrentar, ¿no? Desde ingreso, porque se te empieza a acabar la lana. Y dices, y la vida es cara. Y la vida es cara. El decir, pues el idioma, o sea, sí traes inglés, pero pues también... Sí, una cosa es pues vivir una el día cosa a día, es vivir ¿no? el día a día. Pero volviendo a tu pregunta, yo te diría que el reto más canijo para mí fue el aceptar tanto rechazo al intentar encontrar un trabajo. Ok. Y yo creo que mi punto de quiebre fue cuando ya después de tantos nos, porque no traía experiencia. Entonces ahí de lo que se podía jalar era o de mesero, o de bartender, o de barista, que era pues como que las 3 chambas que más abrían oportunidad o puertas. No necesitabas tanto nivel de inglés, no se pagaba mal y tal. Pero yo andaba tan decidido en ese tiempo, güey, que a mí no me importaba. Yo decía, yo puedo hacer lo que quieran. O sea, ustedes díganme y yo lo hago. O sea, yo volteo atrás y digo, no, este está bien loco. Y mi reto más canijo, el punto de quiebre, fue cuando ya de tantos nos dije, pues me voy a poner de Uber o de Uber Eats. O sea, repartir. O sea, y como pude, compré una bici. Y esta es una anécdota muy chistosa, bro, porque voy en la bici, en mi primer delivery, o segundo, no me acuerdo. Sí. Yo ahí bien contento. Y en eso, bro, voy a dejar una comida. Y ya ves que en Google Maps le puedes poner carro, transporte público, bici, bla, bla, bla. Ajá. Y que le pongo carro en vez de bici, bro. Ajá.
Entonces que me manda por una autopista, o sea, me manda por donde carro. Y yo ahí ando con mi bici a 80 kilómetros por hora, los carros pasando al lado de mí. No, hermano, ese fue un punto que me acuerdo yo, tirar la bicicleta, güey, o sea, de que me agarré la tiro, güey. O sea, luego se me acaba la pila del teléfono y yo así llorando, diciendo, Dios, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, yo tengo una carrera, tengo allá todo, lo dejé todo, güey, o sea, y me preguntaba, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ese yo creo que fue un punto de quiebre muy duro. El rechazo de decirte, cabrón, pues no está tan fácil. Ujú. Y luego el verte en la necesidad de hacer cosas que nunca creíste hacer. Y que también te abren el mundo, güey. Sí, no. Porque esta parte, y me gusta hacerlo así porque vamos como contrastando, ¿no? Los diferentes ángulos de la misma experiencia o de una experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que te hace quedarte allá, güey, todos estos años? Porque tienes ese reto, no encuentras trabajo, empiezas a intentar abrir puertas, vas y pides aquí, pides allá, y luego te encuentras en este momento de, ay, no puede ser, o sea, avientas la bici llorando, Sí. y ¿cómo decides quedarte allá? ¿Qué te hace quedarte allá todos estos años? Pues lo voy a ligar ¿Cuántos años tienes allá, por cierto? Voy a cumplir 8 años. 8 años viviendo en Australia. Ya. Okay. Lo voy a ligar con la primera pregunta que me hiciste. ¿Quién era? Uh-huh. Y yo creo que había escondida una persona con mucho optimismo, con ganas de demostrarse a sí mismo que podía lograr ciertas cosas, y creo que eso me hizo quedar, uno, el hambre, el ser yo en esencia, el decir, me gustan los retos, sé que puedo, y dos, esa visión que tuve en el momento de mi epifanía, el decir, no, yo sé que voy a algún lado. O sea, tenía una claridad, una fe, una certeza que decía, sé que este reto lo estoy viviendo porque es una prueba acá. O sea, yo así lo sentía en ese momento. O sea, por dentro yo traía una cierta certeza. Una intuición, quizás. Una intuición, ajá. De que esto era parte de un plan mayor que así te iba a es. llevar a algún lado que todavía no veías claro. Ándale. Así, bro. Así lo sentí. Entonces, te diría dos respuestas. Una, mi esencia, o sea, mi hambre, mi sentirme como, sí puedo, cabrón. O sea, en vez de como tirarme, me decía, no, yo puedo, sé que puedo, ¿no? Y en la segunda fue el corroborar esa visión. Ok. Sí. ¿Algo conforme la vida de allá, no sé, la comida, las personas, algo así, o no tanto? Es que al principio, el primer año, no fue como hoy lo es. Yo creo que si hubiera vivido mi vida como hoy la vivo, obviamente sí te diría, no, pues fue mi estilo de vida, pero yo, o sea, el primer departamento en el que yo me moví era 2 cuartos, 6 güeyes. O sea, no mamar. O sea, ¿sí me explico? O sea, eso tampoco está tan... Claro. Digo, el área estaba padre y todo, pero pues, o sea, era incómodo. O sea, era una litera y una cama individual. Sí, estaban ahí dándole machaca, güey. Sí, o sea, y en el otro cuarto lo mismo, y era un baño. O sea, y una cocina, y era un desmadre, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí, o sea, del ejemplo que tuve de niño, pues mi papá es que es así, o sea, de que clínico con la limpieza, clínico. Uh-huh. Y entonces, pues, no te das cuenta de niño que, pues, alguien te está haciendo la chamba. Cuando ya llegas y ya no hay nada de eso, dices, no mames, o sea... Y yo, otra vez, esa hambre, esa como... No, yo tomé ese departamento y lo convertí de 6 luego a 4. Y lo limpié, lo puse bonito. O sea, como que me di cuenta, como dices, me abrió el mundo el yo poder explorarme y darme cuenta que yo podía hacer las cosas por mí mismo. Uh-huh. Eso me mantuvo muy bien. Ya después, obviamente, el estilo de vida, hermano, que tú lo viste. Y que podrías empezar a crear tu realidad, ¿no? Claro. Como dices, desde cosas tan simples como... ¿Cómo le hago para que en vez de ser 6, poco a poco, pasemos a ser 4 y que haya más limpieza y entonces que hagamos más organizados? ¿Cómo nuestros pensamientos traducidos a nuestras acciones van creando esa nueva realidad, ¿no? Y qué chingón es, no sé, digo, ¿cómo lo ves tú? El hecho de poder estar en otro país, en otro continente, para poder reconstruirte, güey, como persona, para poder meter nuevos hábitos que quizás no tenías o cambiar cosas de tu personalidad que quizás ya querías cambiar, pero en el lugar en donde vives, pues tienen un prejuicio de ti, ¿no? Eres el fiestero, eres el, no sé, esto, lo otro, el contador, sí. ¿no? Pero allá, una hoja en blanco, ¿no? Exactamente, bro. Ese es el puntazo ahí. Creo que ahí está. Ese es el punto. Yo tenía lienzo en blanco. Entonces, realmente, con ese lienzo en blanco, nadie sabía quién... ¿Tú llegas? O sea, yo siempre pongo ese ejemplo. Yo cuando aterricé
en Sydney, Australia, en enero del 2018, nadie sabía quién era yo, güey. Yo no tenía ni un pasado, ni un quién es. Entonces, lienzo en blanco. Entonces, Es una chulada. Es una chulada, bro. Eso, para todos los que pueden escuchar este podcast, eso es algo, si tienes como un calling, ¿no? Dentro de cambiar, de tomar un giro a tu vida, ¿no? ¿Cómo te puede ayudar? Sin ser fácil, con sus grandes retos, pero ¿cómo te puede ayudar cambiarte de lugar, ¿no? O sea, hacer esa transición a Claro. un lienzo en blanco. Y un punto rapidísimo que me viene a la cabeza es que igual, como dices, no es fácil y no todos lo llevan a escribir, porque entra el síndrome del impostor, te puede entrar y decir, no, pero yo era esta persona, ¿no? Pero yo, como los israelitas, ¿no? Digo, estoy trayendo yo un punto más teológico, pero que decía, no, pero vivíamos mejor ahí de esclavos con los, ¿cómo se llaman? Los egipcios, ¿no? Le decían a Moisés, pero ahí estábamos mejor, ¿no? Sí. Entonces, es eso, también luchar con la idea de que ya no eres quien eras, ¿no? Ya no eres quien eras. De hecho, el tatuaje que yo me hice aquí en abril 2017, que es cuando como que me da el cambio, es un verso bíblico que es 2 Corintios 5:17, que dice que somos nuevas creaciones, que lo nuevo está aquí y lo viejo ha quedado atrás. Entonces, es ese concepto también, que el irte requiere dejar morir tu yo del pasado, cabrón. No identificarte con esas cosas. Y duele un chingo, güey. En la medida del apego, ¿no? Que podamos tener a ese yo del pasado. Creo que el hecho de también tomar la decisión, güey, de irte, el dar ese paso, muy pocos lo damos. O sea, es difícil, es una decisión que asusta mucho, ¿no? La incertidumbre, el fracaso, el posible fracaso, ¿no? Los retos que te vas a enfrentar. Pero creo que hay muchas personas que podrían tener ese sentimiento y que pueden beneficiarse de una plática así, güey. Ver a alguien que lleva 8 años en Australia, que ya no vive con 4 güeyes en un depa o 6, ¿no? Ya tiene un trabajo, ya tiene un muy buen sueldo, ya tiene una vida construida allá. Gracias a Dios, sí. Sí, hermano, es correcto. Es correcto. ¿Qué te traerías de Australia a Pachuca y qué te llevas de aquí para allá? Qué buena pregunta. Pues los precios de corte de pelo. Sí. Que ahorita me fui a cortar el pelo y decía, no, chulada. Le decía al del... ¿Cuánto cuesta en Australia un corte de pelo? Como 50, 60 dólares. Sí. O sea, como... 30 ponle 800 pesos, ponle. Y aquí ahorita acabo de pagar 270 y te hacen masajito, te lavan el cabello. Los cortes de cabello y barba, los tacos, ¿qué más? No. A ver, ¿qué me llevaría allá? Ajá. A ver, me llevaría el carisma y el servicio de la gente. O sea, yo aquí lo que me gusta es que tú llegas a lugares y es el buenos días y ¿qué le sirvo, joven? Lo que guste, un placer, que Dios me lo bendiga, muchas gracias. O sea, digo, lugares donde vamos, el trato, la calidez. Digo, no que no lo tengan los australianos, también son buenos tipos. Pero es diferente. Pero es diferente, a su modo, ¿no? Claro. El hospitality y todo el servicio al cliente, creo que aquí, digo, claro, con sus excepciones, ¿no? Pero un buen trabajador, mexicano, trabajador, que te ofrece un buen servicio, creo que eso, me llevaría una cosa más, ¿qué sería? Pues sí, la comida, yo creo, ¿no? Unos buenos taquitos, ¿no? Sí, la comida en Australia no es tan rica, ¿o sí? ¿Sabes? Pero la tradicional de allá me refiero, porque obviamente hay cocina internacional, pero... Ya probando la mexicana ya es difícil. Sí, ¿no? Y más creciendo aquí. Sí. O sea, pero digo, es muy diverso allá, entonces, pues... También encuentras. Te echas tu buen taco, pero no como acá, hermano, la verdad. ¿Y qué te traes de allá? ¿Y qué me traigo de allá? Así, honestamente. Honestamente, me traería A ver, y esto era lo que, por ejemplo, ayer hablaba, veníamos de México en el tráfico del aeropuerto, ¿no? Y es un caos, güey. O sea, la neta, la gente hace lo que quiere, güey. O sea, vale madres, ¿no? O sea, hay como que un caos implícito, güey, ¿no? Y se observa en todos lados. O sea, las calles, la basura. Todo, güey. Las construcciones, ¿no? Y está presente y no presente, porque lo ves también en las calles, o sea, en todos lados, güey, ves que hay un caos que todos estamos de acuerdo que está bien, o sea, entonces si está chingón vivir aquí, nadie dice nada, güey. Entonces, ¿qué me traería? Me traería, obviamente, digo, o sea, es muy, ¿cómo se le llama? Es una
Cuando sueñas algo que es muy difícil, ¿cómo se Una dice? utopía. Una utopía, quizá, pero un cierto orden, ¿no? Ok. Un cierto respeto. Estructura, una orden. estructura, un respeto implícito también. Ok. Algo que facilitó mucho mis hábitos allá. Ujú. Por ejemplo, allá la vida nocturna, específicamente en Sydney, es muy escasa, güey. O sea, 8 o 9 de la noche está cerrado, no encuentras un antro abierto. O sea, lo encontrarás en el área de la ciudad, pero es más difícil. Ujú. Yo creo que la cuestión de hábitos y de las facilidades que hay, otra vez, es difícil decir, me lo traigo, Ujú. tal. Pero si se pudiera, digo. Pero el si se deporte, pudiera, los bro, yo creo que el hábitos. hábito del deporte y eso, que digo, cada vez lo veo más, que de repente como que adoptan esa cultura también acá, pero siento que se adopta más si lo ves en una como escala, en una pirámide social, lo adoptan más las personas que están, digamos, arriba, por así decirlo, aquí, Ok. cuando allá es como muy... La clase media y aquí sí, una clase media alta, por así claro, decirlo. exactamente. Allá, Ok. por ejemplo, o sea, por ejemplo, allá en Bondi, en la playa donde ahí estuvimos, Ujú. que es ahí donde vivo, pues ahí no es como que solo si tienes un hotel ahí estás, ¿no, güey? O sea, ahí se sienta Todo el mundo. cocinero y el presidente, güey. O Y sea, eso está y padrísimo. eso está increíble porque pues, todo el mundo puede entrar donde quiera, la facilidad de la limpieza de los lugares, Ujú. La comunidad también se la abre, ¿no? Se comunidad, apertura. todas estas cosas, el Quizás deporte. Yo creo que eso de la eso. cuestión del deporte y la facilidad del buen hábito y pues el orden, esas Ok, tres cosas. ok. Creo que eso me lleva a un punto de perspectiva de decir también como en México las clases sociales nos limitan, güey. O sea, el que Muy cierto. no tengamos espacios públicos en donde compartir con un mesero, con un profesor, con un director de una empresa, o sea, Ujú. ese tipo de espacios y momentos que se pueden generar a través de un cierto orden que permitan que podamos interactuar sin importar la economía o la Claro. familia de la que vengas, ¿no? Sino más bien qué haces con tu tiempo, como ejercicio, como si decides hacer Sí. cosas sanas, pues convivir con más personas. Y la gente no se lo puede a veces ni imaginar, hermano. Esa es la realidad. No pueden imaginárselo. Y yo le doy muchas gracias a Dios por el haberme dado, el padre que me dio y el ejemplo que me dio, porque me acuerdo de chiquito, mi papá siempre me decía, como al intendente, como al presidente, los vas a saludar igual. Así siempre. O sea, él nunca dejó que se nos hubiera nada. Y yo me acuerdo mucho de la primaria, en la seco, así, ser el que saludaba por nombre a las intendentes. Y no me estoy tratando de elevar, pero tuve ese ejemplo Ujú. y me doy cuenta cómo cuando adoptamos ese sentido de empatía, porque al final nadie eligió crecer donde creció, cabrón. O sea, todos tenemos una historia. Y a veces no imaginamos el compartir ciertas cosas con gente que a lo mejor no está en nuestro nivel según, ¿no? Ujú, ujú. Pero la realidad es que cuando uno se abre y se da esa oportunidad, dices, hermano, creo que tenemos a veces más que aprender Sin de duda. personas que no están, digamos, en la misma, en el mismo núcleo, porque no me gusta hablar de niveles. O sea, creo que, o sea, para empezar, ¿nivel de qué, cabrón? Socioeconómico, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo Bueno, así. O sea, de manera como sería- muy objetiva, digámoslo así. sin ponerle un valor más o menos al individuo, porque no Correcto. lo existe, ¿no? Entonces, pero bueno, así lo veo más allá, en esa cuestión, bro. Ok, Sí. ok. Dime algo. ¿Quién es Diego hoy, güey? Que de esa transformación de la que hablamos, ¿no? En cuanto no solo los hábitos y Mm. quizás dónde vives y cómo ha cambiado de ese departamento de De 6. 6 en 12 cámaras, ¿no? Un poco de eso, pero también cuál es el camino que está llevando Diego hoy, hacia dónde se dirige. Sí, hermano, no, pues mira, es una gran pregunta. Soy Así, un tipo en construcción. en tercera persona, si Diego es... Diego es un hijo de Dios en construcción que por gracia sigue desbloqueando poco a poco ese destino y llegando paso a paso a esa visión que se me dio. Ok. Ahora, aterrízamelo en dónde vive Diego hoy. Pasó del depa de 6 en 2 recámaras. Hoy vives en Bondi, en una de las zonas Sí. más padres de Australia, ¿no? Sí, ¿Vives en un depa tú con alguien? Sí. ¿Vives solo? estoy ahí con dos amigos. Es un depa de 3. Entonces ya, ahora sí, ya cada quien su cuarto y tal. Ok. Está ahí cerquita de la playa. Pues ya, ahora sí que ya es con
con tus muebles, con tus cosas. Claro. Fueron muchos años de que quedarte pues, en lugares que no eran tus cosas, no eran tus muebles. O sea, todo de aquí a allá. Me tocó dormir en colchón en el piso. O sea, miles de cosas. Hoy, gracias a Dios y por su gracia y su provisión, pues ahí estamos. Ya. El trabajo, ya no estás de barista. No, ya no. ¿Qué te dedicas? Ahorita, pues, estoy trabajando en una compañía que se llama My Strengths. My Strengths, mis fortalezas. Mis fortalezas. Y mi carrera, ahorita estoy terminando ya mi segunda carrera allá, que se llama Counseling and Psychotherapy. Ok. Aquí en México no hay una entidad que regule el counseling, pero el counseling es psicoterapia, básicamente. Es muy Carl Rogers, un poquito, si la audiencia está interesada en entender la psicoterapia, es un poquito de Carl Rogers, Freud también entra con tal. Lo que yo hago básicamente es, vamos a escuelas, como si aquí y fuéramos que al TEC, al Estonac, a La Salle. ¿De diferentes edades? ¿Alguna de diferentes edades, de Year 7 a Year 12, que sería de primero de secundaria a sexto semestre de prepa. Ok. En ese rango. ¿Secundaria y prepa? Secundaria y prepa. Y llevamos programas basados en la psicología positiva. Ok. Que es, tenemos claridad en qué está mal con alguien. La psicología, el estudio de tal, y esto digo, te puedo echar un poquito de historia. Si me das 2 minutos, te la parto así rápido. A ver, ahí te va. ¿De dónde surge la psicología positiva? La psicología en la pirámide de por ejemplo, tienes matemáticas, de las ciencias, ¿no? O sea, una lleva a la otra. O sea, matemáticas, física, la química y así. La punta del momento es la psicología, que es la más nueva, ¿no? Logramos entender y estamos apenas logrando entender qué es la mente, cómo funciona el psique humano, ¿no? Ahora, en los principios de los estudios de la psicología, se da mucho en los años 20, que es cuando es Primera y Segunda Guerra Mundial, en ese rango, 1900-1920, en esos rangos. Entonces, el approach, como que el acercamiento al estudio del psique, fue más al entendimiento de por qué el humano podía hacer cosas terribles, ¿no? O sea, por qué la mente humana podía llevar a tantas masacres, Construir Hitler, por ejemplo. Sí, justo. Pues esa fue la base. O sea, ¿por qué hay Hitlers? Y por qué hay güeyes que escuchan a güeyes así. Y entonces fue como el entendimiento del psique humano. ¿Qué está mal con nosotros? ¿Por qué llegamos a esos límites? ¿No? Que claro, importante entenderlo, ¿no? Y de ahí surge, pues, que los déficits, que por ejemplo, el narcisismo, la esquizofrenia, o sea, miles de diferentes términos que aquí podríamos hablar, ¿no? De hecho, la psicología tiene un libro que es como la Biblia de la psicología, que tiene más de 300 diagnósticos que se le puede dar a un paciente. O sea, que tú puedes venir y tienes que un déficit, que un síndrome, que esto, que el otro, o sea, pero todos ellos están ligados a que está mal. Te tenemos que corregir porque hay algo mal contigo. Entonces, después, en los años 80, hay un tipo que se llama Martin Seligman, entre los 80 y 90, por ahí. Y el güey toma, todas las escuelas de matemáticas, ciencias, todas las escuelas de ciencias tienen una cabeza, por así llamarlo, que normalmente es en Estados Unidos. La psicología tiene su cabeza, ¿no? Su entidad que rige, que es la que nutre a psicólogos, a terapeutas, que esto que les da, pues, que el boletín, que lo certifica, tal. Entonces, este tipo Seligman llega a la cabeza y dice, a ver, señores, creo que aquí tenemos que ver un cambio, porque llevamos muchos años tratando de comprender qué está mal con los seres humanos, pero cuando yo no veo un libro en el que tratemos de introducir a las cosas que están bien con la persona. En vez de irnos de -5 a -2, ¿por qué no empezamos con un 0 a +2? Si ya sabemos que esta persona puede ser que ADHD, todo lo malo que tú quieras. Pero a ver, algo puede estar bien con esa persona. Vamos a ver qué hay ahí, porque ya lo estás, le estás metiendo pills, ya lo estás, ya está la persona bien traumada, bien acá, y no le has dicho. Entonces, de ahí surge
cómo poder entender a una persona de sus fortalezas. Desde sus fortalezas, no desde las debilidades, cómo entender y cómo enfocarse en las fortalezas. Y que está bien, o sea, claro, que es algo bueno de una persona. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido conmigo. Yo de chiquito soy un tipo muy diferente a mis hermanos, ¿no? Y ahí vamos a entender un poco lo que hago allá. Nosotros hablamos de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es la personalidad? ¿Tú qué me dirías qué es personalidad? El conjunto de máscaras que creamos de manera consciente o subconsciente a través de nuestra vida. Por Ok. las circunstancias, vivencias, personas, familia que nos ha tocado vivir. Las experiencias de vida que van formando esas máscaras, esos roles que interpretamos a lo largo de nuestra vida. Ok. La mayoría de tales máscaras, como tú le quieras llamar, tienen una connotación negativa la mayoría del tiempo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo, ¿no? De niño. Sí tuve mis máscaras y todo, pero naturalmente, de chiquito, sin saber que yo era un niño que era tentón, tocaba y corría, y mi hermano era más calladito, y mi hermana era un poquito más creativa. Entonces los tres, antes de haber sido impuestos todas esas máscaras, traíamos ya ves que está el nurture y el nature, ¿no? O sea, el nurture es todo eso que se te impone, bla, bla. Y nature, lo que traes. Lo que traes, ajá. Que ya es como tu imprint, que en tu ADN, y esto ya está comprobado, hermano, que ya podemos ver realmente que hay partes de nuestra personalidad que vienen por default. Que en algunos sistemas de pensamiento hablan que vienen de otras vidas. Puede ser. Que esto, ¿Por que qué esto no? viene de alguna, por ejemplo, un niño que a los 7 años toca el piano como un maestro, que dices, bueno, ¿cómo es posible que, Es que eso es eso, suceda? bro. Algunos sistemas dicen, quizás, y a mí me hace sentido, para ser Sí. sincero, puede ser una habilidad desarrollada en otras vidas, una habilidad o una característica que se pudo haber desarrollado Pues en otro imagínate. momento en el tiempo, en el ciclo, ¿no? Porque la vida no es lineal, sino cíclica. Pues ahí está. Entonces imagínate eso. Ahora, ya lo traes tú. Ya es un don, ya es un talento que pudiste generar atrás. Donde sea que lo hayas generado, llegaste a esta vida ya con esa personalidad. Esa esencia, ¿no? Entonces, muchos chavos, incluyéndome a mí en mi tiempo, nos echan para abajo. Oye, cállese y siéntese, que no hable. Ah, no, pues me callo. Oye, deja de dibujar en tu libreta, el creativo, ¿no? O el del piano. No toques el piano, tienes que ser más como esta persona. Entonces, lo que pasa es que esa connotación negativa hace eso, y nos vamos ahogando y se crean esas personas, esas máscaras. Entonces, yo necesito ser más como mi hermano para ser así. Nos comparamos con otras personas. Entonces, el programa que llevamos a las escuelas es darle una visión o abrirle la puerta a los chavos y decirle, a ver, en tu casa ya te dicen que está mal contigo, ¿no? Que eres muy así, en tus maestros lo mismo, y tus amigos no te bajan de pendejo, por así decirlo, ya como es, ¿no? Entonces, como joven, a veces volteas y dices, pues, ¿dónde? ¿De dónde me agarro? Si en casa no tengo solidez. Mis maestros, pues, puta, el sistema educativo aquí y está en Australia también, o sea, no nos hagamos tontos, está perdido en este momento, la realidad. Y mis cuates, pues de pendejo no me bajan, y los güeyes están igual, entonces estás así, entonces tú te la crees, tú te crees lo que ellos te dicen que eres, y ahí es donde entran esas máscaras. Entonces le decimos, ¿sabes qué, hermano? Tú dentro de ti tienes una fortaleza, una personalidad, hay algo dentro de ti. ¿Te has preguntado por qué? Por ejemplo, el piano que decías. ¿Por qué me llama la atención el piano? ¿Por qué me llama la atención esto, el otro, aquello? Todos tenemos algo dentro que nos llama la atención, ¿no? Hay que seguirlo. Me encanta esta, bro. Está buena. Dame un minuto y te la cuento. A ver. Está profunda. Cuando ¿has escuchado la de la zarza de Moisés? La zarza en fuego de Moisés. No. Hay un punto en el que Moisés sube a un monte, él sube a los montes a hablar con Dios, ¿no? Y hay una zarza que está en fuego. Y dice ahí que él vio la espalda de Dios, ¿no? Y que él sintió que se tenía que quitar los zapatos porque estaba en Tierra Santa. Entonces él se acerca al fuego y es cuando Dios le da los mandamientos y tal. Entonces, la razón por la que te digo esto es porque el significado detrás de esta historia, de cuando Moisés es atraído por esa zarza en fuego, por ese árbol en fuego, es que todos tenemos un fuego dentro de nosotros que nos atrae, que nos llama la atención. Y el experimentarlo y el practicarlo
llámale el piano, el hacer lo que haces, que me dijiste, bro, me amo esto, yo quiero hacer esto por pasión, no por otra cosa. El que es cantante, el que es... El propósito individual de cada Sí, quien en correcto. la forma que tome. Esa es una forma en la que Dios se nos presenta en la vida. Ok. Por medio de algo nos llamará la atención, es ese fuego que nos llamará la atención. Y el hacerlo es un privilegio. Entonces, tú te dedicas a ayudar a niños, jóvenes, Ajá. a encontrar ese propósito, a fortalecer o a descubrir sus fortalezas Sí, para que puedan seguir ese propósito y no solamente quedarse con la idea de tener una casa padre a través de un trabajo normal, común y corriente, ¿no? sí. Sino que tienes adentro que te hace buscar o qué flama está dentro. Que de ti, eso es. ¿Qué flama hay? Ahora, ¿cómo mantengo la flama? Los buenos hábitos, y les introducimos a los hábitos, Ujú. que son las metas, lo práctico, digámoslo así. La parte Lo- estructural. La de parte cómo estructural, llevar ese lo camino. material, digámoslo así. Ok. Primero bajas la esencia, Ujú. el éter, y ya después lo metes a lo práctico, porque al Ok. final no podemos despegarnos de esta realidad. Claro. Como hace rato decía, que Se hay que necesita generar, también, hay que sí, hay recursos. planeación y demás para llevar a cabo Y cosas. de manera sorprendente, y no me dejarás mentir, cuando tú estás en ese propósito, esos recursos fluyen de una manera inesperada en ocasiones. Sin duda. Está canijo. Es increíble, ¿no? Es increíble, bro, porque tú dices, yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer esto? ¿Quién me va a pagar a mí, un mexicano que no sabe ni lavar un vaso, me va a pagar por dar una plática, cabrón? Y ahora te pagan. Y ahora me pagan, ¿sí me explico? Pero te digo, a eso voy. Es que tienes que ver la flama, meter el hábito, tener esa fe, esa creencia en ti, pero no nos enseñan eso en la escuela. No nos enseñan a creer en nosotros. No nos Ujú. enseñan a vernos por esencia. No nos enseñan, imagínate, hermano, Ni siquiera del hábito, ¿no? ni siquiera de los eso. hábitos. Entendemos el mundo por palabras. Pensamos en palabras. Y cuando no tenemos las palabras, el vocabulario suficiente, estamos limitados. La realidad es que como humanos entendemos la vida en palabras, en lenguaje. Eso es como está. Claro que hay visiones y imágenes, pero en su mayoría nuestra comunicación interna y externa es por medio del lenguaje, de vocabulario y palabras. Ujú. Y cuando está limitado ese lenguaje, ese vocabulario, esa palabra, estamos automáticamente limitados nosotros mismos. Claro, Entonces, tiene sentido. proveemos ese lenguaje. Y es muy bonito ver a chavos que ven y lloran, cabrón. Dicen, es que yo nunca pensé que esto era una fortaleza. Yo pensé que yo era tímido. O yo pensé que pues, mi carisma o el ser tan amigable pues, era algo que estaba mal, porque ya me dijeron que tengo ADHD o ya me dijeron Ujú. que es el TDA, ¿no? Ujú. Y es muy triste ver cómo hoy en día ya, no solo jóvenes, sino en general, nos autodiagnosticamos con cosas negativas. Es que es esto, y nos escudamos en eso, cabrón. Sí. Es que es mi ansiedad. ¿Quién te dijo que tenías ansiedad, güey? Nos empezamos a poner otra vez etiquetas, máscaras. Yo cuando hablo de máscaras, no lo hago tanto como en una connotación negativa, hablando de Ya. la personalidad, sino como algo que no somos nosotros. Como una característica temporal que está siendo expresada por algo no temporal. Por eso una Está máscara. buena esa. Porque puede ser positiva o negativa. O sea, una Claro. máscara puede ser una sonrisa o puede ser una cara enojada. Ujú. Sin embargo, no deja de ser algo que estás usando para o que estás creando desde pero sin Ok. embargo no eres tú. Está buena esa. O sea, ese es separar el ser de la personalidad. Porque Ujú. ¿qué es la personalidad? Es una pregunta y ¿qué es el ser? Es otra pregunta. ¿Y cuál es la relación entre ellos? ¿No? Porque yo creo que el ser tiene el viaje a través de las diferentes vidas, no solo una vida, sino las diferentes vidas, tomando experiencias, expresándose a sí mismo, comunicándose en este viaje de comunicación al Wow. cual le llamamos vida, y va colectando todas las experiencias que en un nivel último es Dios, o una expresión de Dios, un hijo de Dios, una gota del océano, Ujú. en muchas millones, billones de versiones, Sí. colectando todas estas experiencias de sí mismo en una experiencia de una ilusión de separación. O sea, voy y experimento la obscuridad Ujú. para conocer más a fondo la luz, sin ponerle una connotación a la oscuridad de negativo o positivo, solamente Sí. como el contraste. Sí. Por eso la ilusión de la separación en el viaje humano, siendo el vehículo por el cual Dios, en Ujú. una gota, se conoce a sí mismo a través del sentimiento de estar separado. Wow. ¿Me explico? Sí, no, es muy profundo eso. Es súper profundo. Y justamente eso hablaba, ahorita que me acordé del pelo con él decía, bro, es que al final tenemos que observar nuestra oscuridad.
también, es parte de ese contraste, ¿no? Eso que mencionabas ahorita, ¿no? De no connotar. Es como, más que un dicho, es como una historia, ¿no? Que te dice, no sé si la has escuchado, de los dos lobos que hay dentro de uno, ¿no? Que está el lobo oscuro y está el lobo blanco, ¿no? El que te lleva, digamos, a la fiesta, a los malos hábitos, sí, el que miente, el que engaña, la voz que te dice, roba, toma, agarra, nos van a ver, miente, engaña. O sea, todos tenemos una voz que nos dice, para mañana. Déjalo para, procrastínalo. No vas a fracasar. Sí, miedo, no te va a salir, mira, estás bien pendejo, nadie te quiere, mira tu pasado, mira, te odian. O sea, esa voz, ¿no? O está la otra que te dice, inténtalo. Tú puedes. Tú puedes. ¿No? Perdona, da. No respondas al enojo. O sea, y bueno, la historia que era un niño que viene con su abuelo y decía, abuelo, hay una batalla en mi mente. Y que el abuelo le decía, tienes dos lobos dentro. Y le dice, y le explica cuál era el oscuro y el blanco, y como lo que dijimos ahorita, y que el niño le dice, pero ¿quién va a ganar, abuelo? Y que el abuelo le dice, el que tú alimentes más. Claro. ¿No? Entonces creo que entre más alimentemos a este siempre va a estar ahí castrando. ¿Sí me explico? Pero como dices, es el observar, me gustó eso que decías de la ilusión de la separación, ¿cómo le dijiste? Ilusión de la separación, ¿no? Y el decir, a ver, ni ligarse con esta ni con esta, porque las dos viven dentro. Pero tú ser el constante observador de esa comunicación, de esa situación, ¿no? Exacto. Y a la vez, ¿cómo las alimentas, güey? Esa es una pregunta, porque sí. hablamos, ¿cómo las alimentas? No, pues tú. Con la atención, güey. Es que con cuánto nos creemos bien, esa voz, ¿no? O sea, si yo le doy mucha atención a ese no vas a poder, no voy a poder, ya valió madre. Le estoy dando atención. Mi atención alimenta a esos lobos en esta analogía, desde mi entendimiento al menos. Sí. Ahora, yo lo pondría en otras palabras. El egoísmo, y puede ser la comunicación interior con la intuición que nos conecta a la conciencia, el ángel guardián, que algunos le llaman así, ¿no? Entonces yo pondría el lobo oscuro como el egoísmo, esa parte de nosotros que en su naturaleza tiene permitir que podamos experimentar la ilusión de la separación. Por lo tanto, no es malo, tiene un propósito. Claro, está ahí. Y de esa ilusión de la separación viene el conocimiento de la unidad más profundo. Sí. Pero sin embargo, si nos dejamos llevar solamente por lo que dice este falso ser, este falso yo, esta sombra de nosotros mismos, que está creado de una u otra forma por nuestras máscaras. Porque el egoísmo, desde el entendimiento que tengo yo, no es algo malo en sí mismo. Es un falso yo, o es la personalidad, es la expresión temporal del ser. Que en muchos, la mayoría de los casos, confundimos con nosotros mismos. Sí. Y por lo tanto no podemos cambiarlo, no podemos transformarlo, no podemos moldearlo a un formato que nos sirva. Y muchas veces nos esclaviza por lo mismo, ¿no? Con hábitos obsesivos, con conductas que no nos llevan a algo constructivo. La culpa. Culpa, enojo, vicios, ¿no? ¿Cómo dirías tú? Digo, ahora yo te estoy preguntando, ¿no? Pero ¿cómo dirías tú, por ejemplo, en un nivel práctico, a una persona del día al día que batalla mucho con ¿qué pasa, no? Que se identifica mucho con digamos, el lobo negro, ¿no? Que dice, es que yo soy así, o mi culpa me está consumiendo. O sea, ¿cómo lograr no identificarte con eso? Es una gran pregunta. Y hay un libro de Enric Corbera, que probablemente conoces a este autor español, que creo que se llama algo como la abundancia, mi naturaleza es la abundancia, o algo ancestral, la abundancia. No tengo el nombre ahorita en la mente, pero el punto que menciona en ese libro Enrique es muy bueno, diciendo, cuando hay un pensamiento negativo, no vas a lograrlo, o eres el peor, ¿no? Ya la cagaste y no vas a poder levantarte de esta. Tener la habilidad de voltear a ver esos pensamientos y cuestionarlos y decir, ¿qué tanto eso es cierto? Porque el ego, o el lobo oscuro, tiene la naturaleza, tiene la tendencia a generalizar y a dramatizar la situación. Te pone en un polo opuesto y te dice, ya nunca vas a lograrlo. Nunca voy a lograrlo, pues ¿por qué? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Por qué no? Pues si puedo intentar esto. Entonces ponerlo en una lupa en donde lo cuestionas. Y si lo cuestionas y te das cuenta que tiene algunas fallas en su estructura, como generalidad, ¿no? Estás hablando de algo, no, bueno,
no logré eso que estaba intentando, quizás, pero no significa que no voy a lograr lo que me proponga, porque voy a intentar hasta que lo logre, ¿no? Por decir algo. Ahí está. Entonces, una herramienta práctica, primero, notarlos, porque ese es el primer paso. Si no somos capaces de notar esos procesos internos, no podemos ver a cuál alimentamos, no podemos decidir a cuál alimentamos. Sí, pues sí, o sea, ahí está. Notarlos primero. ¿Cómo los notas, güey? Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el primer paso para poder empezar a notar esos diálogos internos? ¿Cuál dirías? Yo, para mí, pues, algo que tú en su momento me compartiste, que era la reflexión del día. ¿Cómo le llamas? La introspección. La introspección. Me acuerdo. O sea, que lo platicamos en ese tiempo en el que yo me estaba yendo, justo, y era la introspección que yo, en mi fe, la meto en la oración, por ejemplo, ¿no? Ahí junto, que es como meterte... Y digo, tú tienes la introspección más desarrollada, ¿no? En ese aspecto, o sea, como definición, ¿no? Yo digo, de manera práctica te diría que es en la reflexión diaria. En la reflexión diaria, exactamente, en la autorreflexión, ¿no? En la autorreflexión diaria. De ver realmente qué estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, qué acciones está haciendo nuestra personalidad. Y ese ejercicio es bien padre porque empezamos a ver a nuestra personalidad como lo que es, como un personaje en una película. Y ahí se vuelve hasta divertido, porque ahí ya tus miedos ya hasta... Digo, el miedo nunca lo dejas de sentir. Yo sigo sintiendo miedos, claro, pero ahora los veo desde otro ángulo, porque sé que cuando tengo miedo es una señal de que estoy desbloqueando un nivel más hacia la visión. O sea, así ya lo veo, como ese juego, que digo, puta, se va a poner más cabrón. Y digo, bueno, pues échale, ¿no? Venga. O sea, venga. Esa habilidad de poder convivir con el miedo de manera amigable, incluso interesante, eso es life changing, ¿no? O sea, te cambia la vida, el poder ponerte en contacto con los miedos, güey. Lo platicaba con Benru en el podcast pasado. Sí, lo escuché. Era lo que justo te iba a decir. Tú estás en ese nivel del miedo físico que digo, no, es que tú dirías que hay medio físico y medio emocional. Totalmente, ¿no? Y los verdaderos miedos que paralizan, la mayoría de las veces son más emocionales que físicos, al menos a mí. Es que ese de caminar entre montañas, yo sí se me hace así. No, y tú que eres extremo, bro. Desde siempre has sido así, extremo físicamente. Pero no creas, esa caminata, o sea, me subí a la línea y fue como... Ay, güey, o sea, no, medio me paralizó un momento, o sea, no es tan sencillo. Y es una práctica, ¿no? Pero a mí me gusta, y no solo porque me gusta así de ahí, nací con el gusto, sino porque entendí el valor que tiene el ponernos en contacto con nuestros miedos y liberarnos de los mismos poco a poco. Claro. Güey, de aquí soy, vamos a practicarlo. Está cañón. Yo te digo así, mi trabajo todos los días, tengo un cierto nivel de miedo. Claro. Que, a ver, ¿cómo te diría yo? Sí, es que sí es un poquito de miedo, güey, porque al final de cuentas es mucha adrenalina. Yo a veces me paro en escenarios con 200 chavos, güey. Y las audiencias, y tú esto lo sabes, que van a ser más honestas contigo, son las audiencias de adolescentes. Entonces, güey, no, a ver, tú vas con unos señores, te van a poner una sonrisita, la fregada, pero si un morro, güey, le vale madre lo que estás diciendo, te lo va a hacer sentir, cabrón. Son los mejores feedbacks que vas a recibir, güey. Entonces, yo siempre voy a escuelas diferentes, o sea, de todo, públicas, privadas, solo mujeres, solo hombres. Entonces, hay veces que yo estoy a punto de salir y me está latiendo el corazón así, ¿no? O sea, yo estoy así, a la fecha, llevo ya, ¿qué? Este es mi 4º año haciéndolo. Y a la fecha todavía estoy así, bro. Pero me gusta, porque es una adrenalina chingona. O sea, que digo, sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer y no trato de que desaparezca. Claro que con el tiempo he ganado, ya callo y ya tengo un cierto nivel de seguridad, pero esa seguridad también ha venido de alimentar a mi lobo blanco, o sea, mis hábitos, de ver mis miedos desde la observación, de no creerte lo que te dicen. Exactamente, ¿no? O sea, de todas esas cosas que estamos platicando, ¿no? De la autorreflexión, de tal, porque al final cuando tú eres una voz, también tienes cierta... no autoridad, pero sí cierto compromiso, digamos, social, moral, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo ya soy más como aware, ya empiezo a darme más cuenta de dónde le estoy regando, dónde está mi oscuridad de repente. Digo, ya ese es otro tema, pero al punto del miedo, regresando, es que yo algo que le diría a la gente aquí es que hagas las cosas que te dan miedo, cabrón. Que hagas algo que te saque adrenalina y que no te cierres a decir, es que yo no puedo. Porque ahí ya te está cerrando a decir, es que yo no podría hacer lo que tú haces o yo no podría hacer esto. No. Sí puedes. Y de hecho,
cuando tú enfrentas tus miedos, y este es, por ejemplo, un tema de terapia también, que es terapia, exposure therapy, como terapia de exposición hacia lo que más miedo le tienes, es ver a tus miedos de frente y así es más probable que los conquistes. Claro. Sí, híjole, es que esta historia está buena igual, bro. 2 minutos, te la cuento rápido. Otra vez con Moisés, es que ese libro es chulada. Hay un punto en que los israelitas están saliendo de captividad de los egipcios y van a la tierra prometida, ¿no? Entonces, hay un punto en que los israelitas están cansados, se echaron 40 años, ¿no? De punto a otro, que hoy en día sabemos que son 9 días caminando, ¿no? Desde Cairo, digamos, a Jerusalén. Entonces, se empiezan a quejar, ¿no? Dicen, no, ¿dónde estamos? Y lo que hacían ellos era que empezaban a adorar otros dioses en el camino. Ajá. Entonces Moisés le dice, güey, ¿qué están haciendo, cabrón? No, pues es que ya te estás tardando, tú te subes al monte tanto tiempo, no sabemos qué está pasando. Bueno, en eso Dios les manda unas víboras. Y las víboras los empiezan a morder y se empiezan a morir. Ahorita te la voy a resumir chulada, ¿eh? Y entonces le dicen a Moisés, ¿qué onda, cabrón? O sea, tú hablas con Dios, ¿qué está pasando? Entonces va Moisés, sube y habla con Dios. Dice, Dios, a ver, ¿qué onda? No, pues vas a hacer esto. Vas a agarrar tu vara, ya ves que Moisés tiene una vara, y le vas a amarrar una serpiente. Quiero que te pongas a pensar ahorita en el logo o en el símbolo de la medicina, que es una vara con una serpiente. No sé si te venga a la mente. Vale. Pues órale. Entonces él baja, clava la vara en el suelo, le pone una de las serpientes, y le dice, y vas a hacer que los israelitas vean a la serpiente. Y cuando la vean, los va a dejar de morder. Ah, pues bueno. La pone ahí, lo ven, y las serpientes los dejaron de morder. Moraleja ahí, ¿no? Y de ahí surge el logo de la medicina, como hoy la conocemos. En la vida vas a tener muchas serpientes que te van a morder. Y van a ser tus miedos, tus inseguridades, los dioses que adoramos, los malos hábitos. Mis dioses que yo adoraba era el alcohol, la fiesta, el desenfreno, el mentir, el engañar, ciertas cosas. Eso era lo que a mí me mordía y que no lo quería ver. Pero cuando tú volteas y lo ves, te va a dejar de morder. Esa es la autorreflexión. El veneno que mata al veneno. Entonces de ahí surge esa historia, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Sí, entenderlo así. Está chingón. A mí me trae a la mente el concepto de cómo el miedo es como una sombra. Ya lo hemos platicado quizás en algún punto, ¿no? Sí. Y la atención, nuestra capacidad de voltear a verlos, es como una luz, como una linterna. Ah, sí me acuerdo que lo hablamos, sí. Y entonces cuando tú volteas a ver o le pones una luz a una sombra, a un miedo, pues se difumina, se desaparece, ¿no? Y es como algo igual, similar a lo que compartes. Y creo, Diego, que me gusta compartir este tipo de historias con personas que tienen el tiempo y el interés de oír una historia de una persona simple y sencilla, pero a la vez, en mi observación, exitosa, porque ¿qué es el éxito? Y yo no lo mido en views, en tus redes sociales, en lo que has logrado, sino en la capacidad que has tenido de reconstruirte con un propósito, de buscar ser mejor persona y de lograr muchas cosas en ese camino, güey. De dejar vicios, de dejar conductas quizás destructivas y el poder enfocarte en compartir algo que tú crees valioso, independientemente de que te llevó al otro lado del mundo, que te llevó a dejar a tu familia, ¿no? Que también son cosas que no platicamos ya, pero el estar lejos de la familia no es tan sencillo y el estar allá entregándolo en la cancha, como también... Dejándolo todo. Dejándolo todo. A mí se me hace una historia de éxito para compartirlo. Y bueno, podríamos platicar por muchas horas más. Llevamos ya 1 hora en este podcast que vuela el tiempo, ¿no? Lo vas a tener que dividir en 2, bro. Lo voy a tener que dividir en 2 y vamos también a tener que cerrar con algo que te quiero, ya para cerrar, preguntar. A ver, vamos. Y es... Si tuvieras la capacidad, no de decirle algo al mundo en el cielo, como lo dice Oso Traba,
sino el poder y la capacidad de hacer algo que impactara el mundo, ¿qué sería? Si pudiera tener la capacidad de hacer algo que El impactara poder al mundo. necesario para hacer, los recursos necesarios para hacer algo que pudiera impactar al mundo, ¿qué sería? Me- Poder va a sonar utópico, pero sí sería Date, un sueño date. que creo que nunca he dicho, que es algo que... Y es ligado a mi fe, pero que todos logremos borrar como que el estereotipo, la historia que tenemos aquí de quién es Dios, qué es Dios, quién es Cristo, qué es Cristo, como hacer un reset y poder entregar de cierto, puedo hacer lo que sea, o sea, Ujú, cualquier poder ujú, así ujú. humano, lo que sea, Ujú. y poder mostrar como una película de lo que realmente sucedió hace 2025 años, de quién fue Cristo y cuál fue su verdadero mensaje y la capacidad que eso tiene para sanar el alma fuera de nuestras etiquetas de la religión y el dividirnos y el compararnos y todo ya esa pinche ensalada de cosas que Ujú, ya ujú. estamos en un punto de que ya no sabemos ni a dónde voltear. cabrón. El poder ver la verdad detrás de la historia de Cristo Sí, y su ese, mensaje, sí, ¿podrías decirlo así? sí. Güey, eso estaría de huevos. Esa es tarea de huevos. O sea, yo sí es como algo que luego sueño, así que digo, que una película, o sea, Exacto, real. exacto. O sea, live. que todos los seres humanos tuvieran una pantalla de Sí. cine en donde todos tuvieran que estar viendo por lo menos en, no sé, 30 minutos esa verdad sobre quién fue Cristo, quién fue Jesús y su mensaje. Sí, yo eso me Güey, encantaría. Eso, me sumo a ese, Te suba. a ese sueño, güey, a esa utopía. Vamos a... Me diste chance, bro. Sí, Ya me claro. volví loco. Y ya te digo una práctica, algo que me encantaría, Ujú. sería que todos los seres humanos, me voy a otra vez ir utópico, pero más, digamos, realista, por así decirlo, logremos encontrar la llama que nos hace sentir en tierra santa, por así decirlo, que hagamos o encontremos aquello para que lo que estamos hechos, hacerlo con todas nuestras ganas, nuestras fuerzas, con todo nuestro ímpetu y hacer un mundo mejor acorde a ese don, en armonía, Me encanta. entendiendo que tenemos oscuridad y luz y que no somos ninguna de las dos, más bien somos ese ente, ese ser que está buscando y explorando llegar a ese fin práctico en este mundo, en este momento y dejar una huella. Y así. Vientos, me late. Oye, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? A ver, en Instagram, it's Diego Luna, guión Ok. bajo, o sea, It's ITS, it's Diego Diego Luna, Luna. ajá. Ahí posteamos sus stories de lo que hacemos allá en Australia y, Ok. bueno, un poquito de mi vida. Soy más personal, o sea, no Ujú. como muy de content de podcast, es más como mi vida. Y de momento ahí estoy nada más. Ok, Instagram, Sí. It's Diego Luna, para la Está. gente que quiera ver lo que Diego hace en Australia, Sí. las pláticas que da a los chavos en todas las escuelas en Australia y que quieran saber un poco más de su filosofía, de su fe, que pronto va a Ahí seguir la subiendo llevamos. ahí contenido, Sí, haciendo su propósito, ¿no? así estamos. Pues sí. Bien, Poco a poco, entonces, hermano. Gracias por el tiempo. Ya nos pasamos como dijimos que media hora y ya. Pero pues igual lo dividimos en dos. está bien, no hay pedo. Sé que a Gracias, mucha man. gente le va a ayudar. Está bien. Gracias, La gracias historia, no, por- no le he contado. Creo que es la primera vez que cuento pedacitos. Ah, huevo, Sí, me gusta. ahí ese es está, un- bro. Ese es un punto para poner igual en el, La historia jamás contada. en el hook, la historia Ay. jamás contada de Diego Luna. Lo que no sabías de... Y tenemos una plática pendiente acerca de Jesús. Es que esa... Puritita, güey, así derecho, porque ahorita fue tu historia, pero la plática que a mí me gustaría igual abordar Es que ahí sí nos podemos ir... quién es Jesús, qué fue, qué hizo, cuál fue su mensaje y por qué es importante hablarlo hoy en día, ¿no? Esta es una serie nos podríamos hacer, bro. Investigando la verdad. Así es. ¿Qué verdad, güey? Y pues creo que Jesús fue uno de esos que decía, busca la verdad. Y la Sí. verdad te hará libre. Tierra libre. Ahí está. Pues Así ahí está, ya cerramos, está. Así cerramos. To be Siguiente. continued. Ya está. Nos vemos. Gracias por escucharnos y por sintonizarse a esta frecuencia. Hasta el próximo episodio. Hasta la otra. Bye.